compañeros? Buenas noches. En nombre de Militancia para la Victoria, una agrupación que en ningún momento duda en confesarse kirchnerista del campo nacional y popular. Les damos seguramente que una vez más la bienvenida a este lugar, porque nos hemos encontrado con seguridad en más de una oportunidad anterior. Pero siempre estos encuentros tienen una característica especial, diferente, cada vez más importante y cada vez más convocante. Por eso saludamos en primer lugar a todos ustedes, agradeciéndoles la presencia, pero reconociéndoles la militancia de estar aquí. Y por supuesto vamos a saludar con mucho gusto, en primer lugar, las compañeras, a Patricia Munier, secretaria general, podés sentirte en tu casa, sin ningún problema. Al compañero Agustín Rossi, una muestra de coherencia y de militancia. Y por supuesto al compañero Carlos Zanini, una muestra genuina del kirchnerismo más puro. Buenas noches, compañeras, compañeros. Como decía Pedro, esto está organizado por Militancia para la Victoria, pero esta convocatoria, esta sala llena, la hicimos varias agrupaciones trabajando conjuntamente. Lo hicimos conjuntamente, decía, con la Corriente Nacional de la Militancia, con la Marechal, con la Cámpora, con el 27 de octubre, con el movimiento Azul, con peronismo militante, con persistencia peronista, con el MUM, Movimiento Unido por los Barrios, con el MUM, Movimiento de Unidad Popular, sigue los aplausos, con el MTL, Movimiento Territorial de Liberación, y con el PC. Todas las agrupaciones que han colaborado en esta sala llena, porque estamos convencidos que necesitamos organizarnos y que la forma es esta, desarrollando estrategias de manera colaborativa, articulada, solidaria, y porque venimos y queremos escuchar a nuestros referentes políticos. Por eso les cuento que hoy este encuentro va a tener dos partes. Esta primera, que va a ser para compartir la palabra de nuestros dirigentes, y una segunda parte que va a tener el formato al que muchos de ustedes están acostumbrados, que es el de Estación Palabras, ese espacio de conversación donde podemos escuchar al dirigente conversando, desarrollando argumentación, desarrollando ideas y brindándonos esas herramientas que después nosotros ponemos en juego en cada territorio, en cada escenario cotidiano, laboral, en el barrio, que esa argumentación que desarrollamos con el panadero, con el almacenero o en las agrupaciones políticas. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a este panel y le damos la palabra a Patricia Munier con un fuerte aplauso. Hola. Perdón, Patri, antes de largar, vamos a agradecer la presencia de legisladores provinciales y nacionales, Tana González, Josefina González, un fuerte aplauso por acompañar, Germán Bacarela, Kiko Busato, compañeros
de agrupaciones y compañeros de sindicatos, AMSAFE, ATE, al concejal Cesoni, a todos un fuerte aplauso y un agradecimiento. Hola, bueno, buenas noches, compañeras y compañeros. Yo agrego además a los agradecimientos uno especial para los compañeros y compañeras del Consejo Directivo del SADOP y a los delegados gremiales que bancan no solamente la lucha del SADOP, sino además este espacio de militancia para la victoria al que pertenecemos. Un espacio que, como dijo Pedro, es un espacio que hemos creado a partir del año pasado, para el debate, para la reflexión, para la discusión política. Necesitamos más que nunca estar empapados de lo que nos está pasando cotidianamente para saber qué es lo que tenemos que hacer. Los trabajadores puntualmente sabemos, y más que nadie, la situación que estamos viviendo, la falta de empleo, la precarización, el empleo no registrado, el aumento de monotributistas por la falta de empleo registrado y miles de situaciones que desde el primer día del gobierno de Cambiemos hemos vivido. Ni hablemos particularmente los docentes, pero no vamos a aburrir con lo que ustedes ya saben que ha sido la lucha docente desde que asumió el presidente Macri. De toda la historia, pero puntualmente en este último año. Y por lo tanto, ante tanta vulneración de derechos y tanto maltrato por parte del gobierno nacional, los trabajadores no tenemos más que hacer esto, debatir, encontrarnos, unirnos, juntarnos y obviamente también salir a reclamar por nuestros derechos en la calle, y de eso los trabajadores sabemos mucho, porque vienen, lo dijimos en 2015, lo advertimos, vienen por todos, vienen por los laburantes, vienen por nuestros jubilados, ahora puntualmente vienen por nuestros jóvenes, no tienen empleo. El desempleo juvenil se ha triplicado en la media nacional y además el gobierno nacional ha abandonado absolutamente todos los programas, no solamente de empleo, sino de formación de nuestros jóvenes. Bien, por nosotras las mujeres, ¿qué dijimos el sábado en la marcha de Ni Una Menos? Hicimos absolutamente responsable al Estado de todo lo que está ocurriendo. Puntualmente las mujeres trabajadoras también estamos planteando la pérdida de derechos, la vulneración de nuestros derechos que tanto nos costó conseguir y que empezamos a conseguir obviamente a partir del año 2003, cuando Néstor y después Cristina nos enseñaron en qué consistía este proyecto y este modelo de país que abrazamos todos y que queremos seguir insistiendo en que exista. Yo estoy acompañada hoy por dos compañeros que han demostrado absoluta coherencia política, absoluta fidelidad a las convicciones. Para nosotros es un orgullo tenerlos hoy. Y ellos son los que nos han marcado con sus acciones esto que decimos de qué proyecto y qué modelo de país queremos. Por lo tanto, me parece, compañeros, que no hay mucho más para decir, no hay que perder tiempo, hay que salir a convencer a cada uno de los compañeros para que en octubre ganemos, hay que ir a laburar a las calles para convencer a cada uno de los compañeros lo que dice permanentemente Agustín: si ellos ganan, vos perdés, y si ellos ganan, nosotros todos tenemos y debemos volver, por lo tanto, a cada compañero a convencer y a ganar en octubre. Gracias. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias a Patricia por las palabras. La verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en SADOP y una alegría especial compartir esta actividad junto con Carlos Zanini, ¿no? Yo me acuerdo que
Cuando Carlos fue nuestro candidato a vicepresidente, yo decía en ese momento que si en algún día, en algunas circunstancias de la tarea diaria, de la gestión y del gobierno, uno necesitaba parar un minuto para enmarcar ideológicamente lo que estábamos haciendo y lo que estábamos llevando adelante, eso lo encontrábamos en la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Néstor y de Cristina, y siempre Carlos para todos nosotros fue una referencia ideológica de alguna manera de lo que veníamos haciendo. La verdad que la posibilidad de charlar con él era enmarcar en esto que a veces en la gestión se hace tan difícil, ¿no? Escaparle a los expedientes, que es enmarcar ideológicamente lo que estábamos haciendo y lo que veníamos haciendo lo que hicimos durante estos 12 años de gestión. Así que es un compañero valiosísimo desde todo punto de vista, pero fundamentalmente para mí siempre fue un punto de referencia desde ese punto de vista. Así que agradecerle a Carlos enormemente de haber venido acá. Yo siento que estamos en un momento singular de la vida política de los argentinos. Nos enfrentamos con un modelo económico, político y cultural que ha tenido un nivel de concentración de poder durante todo este tiempo enorme, que sufre derrotas, aunque no las quieran admitir. El 2x1 fue una derrota, a mi criterio fue la primera derrota cultural que recibió el liberalismo desde que está en el gobierno. Ellos intentan construir permanentemente paradigmas culturales, estigmatizando, ¿no? Empezaron el gobierno estigmatizando a los militantes, acordémonos, la grasa de los militantes, la grasa militante, los ñoquis. Estigmatizaron todo lo que fue la lucha y la historia de lucha alrededor de la vigencia de los derechos humanos en la Argentina, pero estigmatizaron en el medio y durante y después a los trabajadores. El presidente vino acá a la provincia de Santa Fe y dijo que el problema de Sancor eran los trabajadores. ¿Por qué eran los trabajadores? Porque ganaban mucho, digamos, ¿no? El gobierno estigmatizó a los inmigrantes, el gobierno estigmatiza a los jóvenes de los barrios, de los sectores populares, cuando intenta bajar la edad de imputabilidad. El gobierno estigmatiza a los docentes, estigmatiza a los dirigentes gremiales, estigmatiza al peronismo en términos generales, aunque algunos dirigentes del peronismo crean que a ellos no les toca, bastante tonto, digamos, ese razonamiento. Estigmatiza todo lo que tenga que ver con lo popular y que tenga que ver con los sectores populares de la Argentina. Y el 2x1 venía a consolidar la estigmatización sobre la política de derechos humanos que veníamos llevando adelante nosotros durante 12 años, ¿no? Porque la realidad era que de aplicarse el 2x1 era indirectamente un indulto encubierto. Todos los que estaban presos paulatinamente iban a salir en libertad. Y la sociedad argentina salió y le dijo que no. Y la sociedad argentina salió y se paró y dijo: este es un límite, nosotros no queremos convivir con los Astiz, los Tigre Acosta, caminando por cualquier calle de la Argentina, o abrir la puerta de un bar y encontrarte con alguno de ellos. Y cambió el contexto político en la Argentina. Acá está Lucila Pujol, que es una trabajadora y una militante de eso. Al otro día de esa enorme movilización popular que se dio en las distintas plazas de la República, fue la lectura de la sentencia de la causa Guerrieri aquí en la ciudad de Santa Fe. Los 10 imputados, los 10 cadena perpetua. No había un fallo de tanta ejemplaridad, de tanta contundencia de los primeros juicios. Y sin ninguna duda, el cambio de contexto político que generó la sociedad argentina con la movilización del día miércoles anterior a la lectura de ese fallo tuvo que ver con la contundencia del fallo. Entonces, de lo que se trata, compañeras y compañeros, es en cambiar el contexto político en el cual se desarrolla la Argentina. Y la verdad que nosotros
hemos generado una cantidad de acciones para cambiar ese contexto político. Y quizás el mes más importante fue el mes de marzo. Se movilizaron más de 2 millones de argentinos interpelando al gobierno. Se movilizaron los docentes, los trabajadores de la CGT, los trabajadores de la CTA, los organismos de derechos humanos el 24 de marzo, las mujeres el 8 de marzo. ¿Y qué logramos? Que Macri al otro día del 31 de marzo y del 1 de abril te fije el aumento de la tarifa de gas con el 40%. ¿Sirvió para algo? Claro que sirvió para mucho esa movilización, sobre todo porque le dio visibilidad a la lucha opositora. Sobre todo porque mostró un estado de movilización que el liberalismo no quiere en la gente. El liberalismo busca sociedades quietas, sociedades apagadas, sociedades aplacadas. El estado de movilización popular no le conviene al liberalismo, pero el gobierno no se inmutó ante esa movilización popular. El gobierno siguió adelante con su plan económico y aumentó las tarifas de gas en un 40%. Entonces, ciertamente que con movilización popular, con una cantidad de hechos y acontecimientos que se sucedieron, la verdad, compañeras y compañeros, que la dimensión de las elecciones intermedias de este año adquiere cada vez mayor relevancia. La posibilidad de cambiar el contexto político en la Argentina es con las elecciones intermedias. Importa un poco menos, no digo que no importa, porque siempre son lugares donde después se terminan contando los números, pero importa un poco menos el poroteo de diputados y senadores, cuántos diputados, cuántos senadores se van a ganar o se van a perder en un proceso electoral. Lo que importa es poder cambiar el contexto político, y se cambian los contextos políticos en las elecciones. Y la posibilidad que nosotros tenemos de cambiar el contexto político es en estas elecciones intermedias. Todos sabemos los que estamos acá que si el gobierno, con un escenario de aumento de la desocupación, de aumento de la inflación, de cierre de empresas, de cierre de comercio, de pérdida del poder adquisitivo del salario, hace una buena elección en estas elecciones de octubre, va a profundizar el rumbo económico y político que está llevando adelante. Y esa profundización del rumbo económico es más tristeza y más degradación de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, argentina. Entonces, para nosotros como militantes políticos, para nosotros como dirigentes políticos, este proceso electoral no es un proceso electoral que tengamos que mirarlo desde la tribuna o desde la primera fila del ringside. Nosotros necesitamos ser protagonistas de este proceso electoral. Necesitamos ser protagonistas en todo sentido, en nuestra militancia y en lo que decimos. Porque yo le decía recién a Carlos tomando un café, que lo he visto ahora a Durán Barba recorriendo y presentando su libro, ¿no? Y en realidad lo que presenta es una nueva forma de hacer política, lo que dicen ellos que es una nueva forma de hacer política. Y intenta, incluso escucho a algunos compañeros que dicen: nosotros tenemos que tener nuestro Durán Barba. Nosotros no tenemos que tener ningún Durán Barba, porque nosotros lo que tenemos es ideología. Y vamos a ganar en tanto en cuanto las expresiones electorales pongamos la ideología por sobre todas las cosas. Creemos que el problema de la política son las formas, que el problema de la política es la estética. Lo que estamos haciendo es vaciarle a la política de contenido. Nosotros tenemos que recuperar la idea de que la política es la herramienta que transforma el conjunto de la sociedad que tiene, es la única herramienta que tiene el pueblo. Los poderosos no necesitan de la política para defenderse, les alcanzan con su propio poder. Les alcanza con su propio poder. Es más, hasta los poderosos, el mejor escenario que desearían sería el escenario que tiene hoy Brasil, en donde la debilidad de la dirigencia política, de su clase política, hace que las corporaciones hagan y deshagan, pongan un presidente, saquen ese mismo presidente cuando no les guste, cuando no les conviene. A las corporaciones económicas, financieras, mediáticas, les molesta hasta la intermediación de la derecha en términos políticos. Nosotros siempre dijimos, y lo dijo Cristina en muchas oportunidades, yo también lo dije en el Congreso de la Nación, no son nuestros adversarios los otros partidos políticos. La verdadera contradicción de la política argentina es política versus corporación. Y ese es el sentido
que tienen además las denuncias de corrupción que existen en la Argentina. No vayamos a creer que solamente las denuncias de corrupción tienen un sentido de desprestigiar o de legitimar a nosotros, a nuestro gobierno, o a Cristina. Ese es el objetivo corto, va mucho más allá. El objetivo es de legitimar al conjunto de la dirigencia política. Con la dirigencia política deslegitimada, el gobierno es el gobierno de las corporaciones. Los gobiernos se sostienen por el apoyo de las corporaciones, porque si la política está desprestigiada, ¿dónde está el pueblo? El pueblo no está con la política. Entonces nosotros tenemos que defender la política, y para defender la política no tenemos que hacer lo que hacen ellos. Si nosotros hacemos lo que hacen ellos, vamos a perder más elecciones de las que vamos a ganar. Si nosotros creemos que perdimos por una cuestión de comunicación o de forma, nos equivocamos. Habremos perdido por otras cosas, pero no por la comunicación y no por la forma. Nosotros tenemos que plantear de que acercar la política a la realidad cotidiana de la gente, a la realidad cotidiana del pueblo argentino. Si nosotros no conectamos nuestro mensaje político con lo que le pasa al ciudadano común, va a ser difícil de que nosotros le transmitamos a ese ciudadano que la política le puede transformar la sociedad. Nosotros vamos a pelear contra el macrismo, contra el gobierno, contra los medios. También vamos a pelear contra algo nuevo que ellos están instalando, que es el intento de indiferencia de la sociedad argentina. Van a decir que estas elecciones no sirven para nada, si total no se va a modificar la composición mayoritaria del Congreso, si total van a tratar de desactivar cualquier intento de militancia. Y nosotros tenemos que tratar de hacer eso, porque en el fondo, compañeras y compañeros, y no tan en el fondo, nuestra disputa es la disputa sobre que los argentinos terminen tomando las decisiones que tengan que tomar, y sobre todo las decisiones electorales en base a su propia realidad y no en base a lo que dicen los medios de comunicación. Yo en estos días agarré y tuiteé una cosa de que dije que la política podía ser el enfrentamiento entre la heladera y el televisor. Si la heladera le gana al televisor, la realidad se habrá impuesto sobre la virtualidad. Ahora, si el televisor le gana a la heladera, bueno, el televisor va a terminar condicionando el voto del conjunto de la sociedad. La tele miente a los argentinos. Y nosotros necesitamos que los argentinos voten en función de su realidad. Y la realidad es que los argentinos están peor. Y que si ganan ellos, van a seguir estando peor aún. Y que el desastre y el destrozo del tejido social en la Argentina se nota cada vez más. Hace 15 días el cronista comercial dijo que habían aumentado la cantidad de argentinos que sacaban créditos personales. El que saca un crédito personal hoy lo saca para pagar deudas. El ciclo es, no llego a fin de mes, me financio con la tarjeta de crédito, no alcanzo a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito, saco un crédito personal, pago la tarjeta de crédito y me quedo con el crédito personal y que terminé terminando la pelota por 90 días. Ahora, si el que está con trabajo registrado, tiene una tarjeta de crédito, tiene acceso al sistema financiero, es alguien que está en el medio de la pirámide social. Si ese no llega a fin de mes, compañeras y compañeros, es porque hay en la base de la pirámide social argentinos que tienen hambre. Cualquiera de los que están acá, docentes, pueden dar fe de cómo se llenan más los comedores escolares, como los chicos después de los fines de semana vienen con hambre, como los chicos empiezan la clase de la primera hora de la mañana y le dicen, señor, ¿cuánto falta para la copa de leche de media mañana? Entonces, este es el escenario en el cual nosotros tenemos que desarrollar nuestra tarea política y nuestra tarea militante, ¿no? Dije que tienen algunas derrotas. La otra derrota que tienen somos nosotros y Cristina, compañeras y compañeros. Ellos esperaban llegar a esta altura de los acontecimientos con el kirchnerismo reducido a una expresión residual de la política y Cristina a una dirigente jubilada. No reconoce la historia argentina, salvo Perón después del 55, una campaña de ataque y de desprestigio tan descalificante como la que montaron sobre Cristina durante todo este tiempo. Y no pudieron. Y como dice el dicho popular, lo que no te mata, te fortalece.
Y la realidad es que cada vez que miran las encuestas y ven que Cristina crece en las encuestas, cada vez que Cristina aparece como apareció el jueves 25 de mayo y genera la centralidad y demuestra que la centralidad de la política argentina no la ha perdido y que no hay otra dirigente política que genera las expectativas entre propios y extraños que genera ello, para ellos es claramente una derrota. El intento de la conformación de una oposición conciliadora con el gobierno presuponía la anulación de una oposición combativa con el gobierno. La única manera que tiene de viabilizarse una expresión conciliadora es que no exista una expresión combativa. Bueno, fracasaron. Los mismos que el año pasado le votaron absolutamente todo al presidente Macri, hoy cada vez tienen discursos más opositores y en cualquier momento me van a terminar corriendo por izquierda a mí, porque así pasa en estos procesos electorales. Pero esa es la realidad. Ahora, nosotros también tenemos que entender y saber el momento del proceso político que se está generando en la Argentina. El momento del proceso político que se está generando en la Argentina hay que definirlo adecuadamente. No significa que ninguna de las cosas que hagamos sean equivocadas, pero lo cierto es que hoy el pueblo argentino lo que pide es ganarle a Macri. Cualquier cosa que nosotros hagamos, si no termina en un triunfo en octubre, será considerado un fracaso. Entonces nosotros tenemos que poner fundamentalmente todo el esfuerzo en consolidar el bloque opositor. Y tenemos que construir en esta provincia de Santa Fe un peronismo que sea la opción más clara opositora. No le debe quedar duda a ningún santafesino que si quieren votar a alguien que se vaya a enfrentar y a tratar de ponerle freno de la Cámara de Diputados al gobierno de Macri, al neoliberalismo, nos tiene que votar a nosotros. Nosotros, algunos querrán que alguna definición política más elaborada, pero nosotros vamos a construir una lista en la provincia de Santa Fe que sea fuertemente kirchnerista y fuertemente antimacrista, que no le quede la duda a nadie de lo que somos, de lo que queremos ser y lo que vamos a seguir siendo. Reconocemos los 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Tenemos orgullo en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a ponerle freno a este neoliberalismo que tanto daño le hace al pueblo argentino y al pueblo santafesino. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Espacio de conversación con nuestro invitado, con Carlos Zanini. Un fuerte aplauso para Carlos y un fuerte aplauso para Agustín y Patricia por el aporte para todos nosotros. Compañeros, tendríamos que estar ahí cantando, ¿no te parece, Carlos? yo, si me disculpas, Sí. Me doy cuenta que tuve una táctica acertada, porque después del discurso de Agustín, después del discurso de Patricia, ¿qué iba a decir yo? Entonces, esto me permite tener otro juego, porque tiene que ver como que me enamoré del nombre. Cuando me invitaron, esto de hacer referencia a la palabra me pareció maravilloso. Me hizo acordar siempre a una cosa que decía John William Cook, que yo no lo escuché a él, la descubrí en una pared de homenaje a él, en donde dice que en las sociedades dependientes la oligarquía se adueña del diccionario. De ahí la importancia de discutir las palabras. Entonces, por eso vinimos un poco a entrar a este formato que me parece muy adecuado para que conozcan un poco más de lo que uno puede lograr decir en un discurso. Y vos sabés que Estación Palabras no se queda únicamente en las palabras y tiene un objetivo cultural, pero marcadamente político.
Por eso es que es muy importante el contexto que le dieron Agustín y Patricia, ¿no? El contexto en el que estamos situados. La cultura siempre está situada en un momento. Y cuando hablamos, estamos situados en ese contexto. Y en ese contexto en el que estamos situados hoy, vamos a conversar. Pero también queremos conocer, porque no nacemos así porque sí a la política por generación espontánea. Y vos has nacido a la política allá en La Docta, en Córdoba, y con la efervescencia que venía del cordobazo, no lo viviste porque tenías 15 años en ese momento, en el 69, pero sí otras movilizaciones que te tomaron en la juventud yendo a la facultad. Sí, el cordobazo fue como, digamos, una figura que fue tan fuerte para todo el pueblo cordobés y argentino, como el rosariazo, como el mendozazo después, que creo que me influyó indirectamente, porque yo estaba en un pueblo, yo nací en un pueblo chico de la provincia de Córdoba, muy parecido a cualquier pueblo de la provincia de Santa Fe, Villanueva, que está al lado del río Tercero, que es uno de los que confluye para conformar el Carcarañá. Es el mismo paisaje, lo venía mirando en la ruta hoy, son los lugares donde yo me crié, y ahí en un primer momento yo me acerqué a un cura cuando yo tenía 15 años y bautizamos a mi primer sobrina. Y ahí lo conozco al cura Sorribe, que murió en el exilio, un cura tercermundista, con el que leíamos a Helder Cámara, con el que leíamos el documento de los curas para el tercer mundo, y participábamos de la actividad cultural, un grupo de teatro, cursillos de cristiandad y encuentros juveniles, donde se mezclaban muchas cosas. Éramos del colegio de varones e íbamos a ver a las chicas del colegio de monjas en esos encuentros, pero también hacíamos retiros espirituales. Con esas chicas también. Todo se juntaba, pero claro, la vocación política ya estaba jugando ahí. Yo digo, la primera cosa que yo hice en política fue tirarle piedras a la policía junto con los obreros municipales que no cobraban el sueldo, y la policía tiraba gases y yo elegí estar del otro lado. Vos sabés que hace casi 2 años, creo que fue el 17 de junio de 2015, que Daniel Scioli anuncia que vos lo vas a acompañar en la fórmula. Se van a cumplir 2 años dentro de poquito. Sí. Y bueno, los medios te estigmatizaron de entrada, te pintaron como aquel que iba a ser el custodio, esa fue la palabra que usó Clarín. Comisario político, decían. Sí, también custodio. Y empezaron a hablar sobre tus antecedentes de izquierda. Que los tuve. Que los tuviste, pero entroncados también en una alianza en la universidad con la JUP. Sí, yo fui secretario de deportes, porque yo era jugador de fútbol. Acércate más el micrófono. Yo era jugador de fútbol. Sí. Entonces terminé de secretario de deportes por la lista azul y blanca que conformaba la JUP y sectores de izquierda. En la Facultad de Derecho perdimos con franja morada, pero ganamos la minoría. Yo terminé de secretario de deportes del Centro de Estudiantes de Derecho en Córdoba. O sea que en aquella época también viviste el desplazamiento de Obregón Cano, la arremetida de una La derecha. primera vez que fui preso fue porque un compañero no me avisó que venía la policía y yo estaba pegando, junto con otro compañero, un cartel que decía: paremos el Navarrazo. Era en contra del Navarrazo, ya un año después de que lo habían... Era el aniversario del golpe de Estado cordobés que se hizo con Obregón Cano, que fue como parte de una experiencia que después se iba a argentinizar. ¿Y fue ahí cuando caíste preso y te quedaste...? No. Ese fue el antecedente fue una que caída... hizo que me siguieran y que después Una caída militante. Digamos, fue una caída militante, pero que quedó como registro, un antecedente, para colmo era la que me tenía de la misma policía que había hecho el Navarrazo, así que... Y después sí, caíste preso y estuviste a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Claro, me quisieron iniciar una causa, y fíjate cómo son las cosas. Un estudiante que era vecino de la habitación que yo alquilaba, fue testigo en el acta. Para incriminarte, lo primero que hacía la policía era ponerte, ya habían sido declaradas ilegales las bandas de terroristas subversivos, como le habían impuesto, y
declaró en el juzgado federal, no, esas revistas se las puso la policía. Valiente. Valientísimo, yo no lo volví a encontrar, pero no sé si la policía se enteró que esa fue su declaración en sede judicial. Lo cierto es que eso hizo que fuera absuelto rápidamente, pero no impidió que me tuvieran a disposición del Poder Ejecutivo, sin causa, durante 2 años y 8 meses. Y no te diste por vencido, saliste y empezaste a meter materias en Derecho, a Claro, continuar con la carrera que habías empezado. Claro, porque mi primera preocupación era, yo vengo de una familia muy humilde. Tu padre era albañil. Mi padre era albañil, mozo, digamos, era muy trabajador, pero no tenía dinero. Mi madre, muy trabajadora, digamos, lo único que nos faltaba era plata, pero ganas de trabajar, honestidad, orgullo de ser lo que éramos, no nos faltó nunca. Y nunca me faltó el plato de comida, por eso de mi vieja, pero qué sé yo. Yo nací en la habitación donde dormían, digamos, yo nací en un hospital público, en Villa María, pero en la habitación donde vine a dormir de bebito estaba mi madre y mi padre, mis 2 hermanos mayores y yo, ¿no? De esa habitación el único que queda con vida soy yo. Mi padre recién amplió la casa cuando vino la nena. Entonces ya como un respeto a esa cuestión de género dijo, no podemos dormir todos en la misma habitación, y acá amplió la casa. Que él, digamos, lo hacía con su esfuerzo personal, lo que tenía era el terreno, pero siempre estuvo ligado, era el delegado gastronómico en Villanueva, que ser delegado gastronómico era el que decidía qué mozo trabajaba en este baile. Y esa necesidad económica hizo que yo creo que te enfocaras. Sí, porque yo miro atrás y te digo, la dictadura había puesto, a través del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, una norma de que si no rendías antes de marzo de 1979 2 materias quedabas fuera del reconocimiento como estudiante, que era una manera solapada de borrar a todos los estudiantes que habían desaparecido de la universidad. Yo salí el 8 de abril de 1978 de La Plata, tuve que solucionar todas las cuestiones personales que pude, hice distintas tareas hasta que me decidí para, digamos, tener un sueldo, porque en algún momento intenté, me gané la vida jugando al fútbol, intenté con la albañilería, con la pintura, y dije, no, yo necesito un sueldo porque lo que yo quiero es terminar la carrera. Yo tenía 12 materias en el 75, cuando me detuvieron, y entre ese momento que yo sitúo a mediados del 78, julio-agosto del 78, que decido cumplir con el requisito que impusieron las autoridades de la universidad, hasta el 20 de diciembre de 1980, trabajé en un frigorífico. De las 5 de la mañana a la 1, a las 3 viajaba en ómnibus a la ciudad de Córdoba y volvía a las 12 de la noche para empezar de nuevo. No me preguntes cómo lo hice porque ni yo me lo creo. En esas condiciones, entre ese julio del 78 y diciembre del 80, metí las 25 materias que me faltaban y me recibí de abogado. Ese mismo día... Te aplauden, ¿eh? Pero ahí yo tengo una anécdota que me enseñó mucho más de todo mi esfuerzo personal y de todo lo que pasaba. Yo, te imaginas que tenía un gran cansancio, ¿no? Entonces, estábamos en la mesa donde atábamos chorizo, atábamos el fiambre. Sí, en el frigorífico. En el frigorífico. Yo creo que le he contado esta anécdota en algún otro momento, pero en un momento cansado, vencido, y con miedo a no poder llegar, yo digo, qué terrible que es esto, no es insoportable. Y al lado mío lo tenía Juan. Juan, que era un trabajador como yo, de mi edad, un año más, un año menos, me mira y me dice, Carlos, pero vos estás estudiando, vos te vas a ir de acá. ¿Y yo que me quedo? Eso me enseñó a no quejarme nunca más de nada de lo que tuviera que ser esfuerzo para lograr un objetivo. Me enseñó más Juan, porque yo digo que uno anda por la vida y hay
con esto que decía Agustín de la política o el desinterés por la política. Hay mucha gente, como Rermo Erdosain, el personaje de Art, Sí. que pasados los años se mira al espejo y dice, ¿qué has hecho de tu vida? Eso se preguntaba Erdosain. Y eso se preguntan los individualistas, los tipos que se encierran en la salida personal, en la búsqueda del éxito La personal. meritocracia. La meritocracia. Yo creo que somos muchos nosotros que en ese espejo nos vemos nosotros y también lo vemos a Juan, mi compañero de laburo, que no me pregunta qué hiciste de tu vida, me dice, ¿qué hiciste por la mía? Bien. Vamos a brindar por todos los Juan, porque por ellos es que militamos, ¿no? Y de la docta te fuiste a Río Gallegos y allí te... Sí, habíamos perdido las elecciones del 83. Sí, claro. Yo tenía el único estudio jurídico del pueblo. El único que se había recibido de abogado En y se había Villanueva. quedado en el pueblo en Villanueva. Los demás ponían el estudio en Villa María, como una cuestión. Sí. Y se recibía llamadas del tipo, vamos a denunciar un robo, pues yo lo había acompañado al candidato, Oliva se llamaba, el candidato del peronismo, y habíamos perdido con el candidato radical. Y en ese momento, digamos, como que empezaron no solo, bueno, hay anécdotas, qué sé yo me acuerdo que entramos a la cancha, yo jugaba en Alem de Villanueva. Yo a los 15 años salté de la quinta a la primera. Y después de haber salido de la cárcel, volví a jugar al fútbol y yo recuerdo muy claramente, pues digo, cómo se manipula la gente y cómo se hace que la gente tenga malas reacciones en algún determinado momento. Yo recuerdo que la hinchada de Alem estaba muy enfrentada con la hinchada de Alumni de Villa María. Era el clásico de la Liga Villamariense de Fútbol. La grieta. Yo me recuerdo caminando en la fila de jugadores que iba a entrar y no me decían, hijo de puta, negro de mierda, patadura. Una mujer de edad, pero se sacaba la garganta gritándome subversivo. Era un símbolo de la época. Claro. Recuerdo que por cosas como esa, un amigo que había salido de la cárcel le dice a otro que se había quedado adentro todavía, le dice, quédate, que es peor el afuera que el adentro en este momento de la Argentina. Fueron momentos duros y todos los que hayan sufrido las persecuciones de esa década me deben entender. Y vos lo dijiste hoy al principio, ¿no? Las palabras también tienen su significado y están en ese contexto de época. Esa palabra, que ahora no nos dice mucho, en aquel momento era a veces hasta una condena de muerte, ¿no? Una condena de muerte. Bueno, yo te iba a decir que te iba a preguntar por tu partida de la docta hacia Río Gallegos. Yo hice dos cosas cuando me iba. Bueno, dejé a mi hija y a mi mujer, mi mujer de aquel entonces, yo enviudé en el 87. Me voy sin mi hija y sin mi mujer y en noviembre, recién no sé cómo voy, viajé el 22 de agosto de 1984 porque tenía compañeros que habían militado conmigo en la universidad que me dijeron, mira, en la Fiscalía de Estado de la provincia hay un buen futuro porque acá se litiga en el orden de la capital de la provincia y en el orden de la Corte Suprema. Entonces, a mí que me apasiona el ejercicio del derecho, me fui para ser el director de asuntos judiciales de la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz. Y me fui con una constancia de mi afiliación al peronismo que había hecho en el 82, cuando apoyamos a Bercoví Rodríguez, que fue en una lista, fue la lista blanca que ganó la elección, que fue candidato que perdió la elección del 83 en la provincia de Córdoba con Angelos. Y entré a la semana a escuchar un viernes a una básica. Estaba situado a cuadra y media de la Casa de Gobierno y era la básica del Ateneo General Juan Domingo Perón, que había iniciado en el 82 apoyando una lista ahí y en la que estaban Néstor y Cristina. Yo digo, entré a esa básica, lo escuché a Néstor y dije, acá me quedo y todavía no me han podido correr.
¿Qué fue lo que en ese acto de la unidad básica te persuadió, te sedujo, te hizo decir lo que recién mencionabas? Acá me quedo. La figura de Néstor, el pensamiento de Néstor y el hecho de que ellos también me valoraban en mi condición de expreso político. Así fue, no digo una adopción mutua porque yo era un desconocido y él era un hombre que ya había sido presidente de la Caja de Previsión Social en Santa Cruz, pero tenía esa cuota, si evidentemente a mí no se me había apagado el fuego de querer cambiar el mundo, ¿no? Porque uno ha ido modificando a lo mejor la postura política, pero yo digo, hay una cosa que la política que se hace desde un lugar popular tiene dos componentes básicos que son el sentido social de tu acción, el compromiso con los pobres, el compromiso con los que menos tienen y la vocación de poder para transformar, no una vocación de poder en el aire para simplemente tener poder o tener honores, sino esto que decía Agustín, la política siempre ha sido la única esperanza que tienen los pueblos para cambiar sus realidades. Tal es así que en el discurso del 25 de mayo del 2003, en el diagnóstico inicial, Néstor marca que el problema que tenía la Argentina es que la política había delegado el manejo de la economía en las corporaciones económicas, que era necesario reconciliar a la política con la sociedad. De ahí surge la fuerza que le permite decir, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Yo llego para cambiar, y tal es así que así me convoca a mí en ese momento, pero esa ya es casi el final de la historia. Trabajamos juntos en la municipalidad, trabajamos juntos en la provincia y trabajamos todo el tiempo en el orden nacional. Hay una anécdota que también lo pinta él, como era, como lo conocimos después en la política, esto de jugarse sin importar qué, ¿no? Y sin importar las condiciones en las que se jugaba. ¿Cómo es eso del AMI 8? Bueno, mira, esto es una historia que toca mucho con la militancia. Nosotros nos reuníamos durante todo el tiempo que fuimos gobierno en Río Gallegos y el tiempo que fuimos gobierno en la provincia de Santa Cruz, los viernes a la noche, en el comando que teníamos nosotros, hacíamos una reunión de 300, 400 personas y nos juntábamos a veces escuchar a un funcionario que contara lo que estaba haciendo y a veces hablar simplemente de política. Era como el vínculo constante con la militancia para no perder, para no encerrarnos en una burbuja de funcionarios. Después de eso, nos íbamos a media cuadra a un bar del Hotel Comercio. Estaba la vieja Marina Jallo que atendía, todos amigos. Si hoy le pusiéramos la estética porteña a esas reuniones, diría, es una manga de borrachos que se juntan hasta las 2 de la mañana a tomar whisky, criadores y Ole Smuggler en un bar. Y eso éramos. Pero seguíamos hablando de política. Y siempre llegaba un momento en donde venía el momento de la jactancia, ¿no? Que yo hice esto, que yo hice aquello, que no, que yo sufrí esto. Enseñarnos las heridas, a ver quién había sufrido más, buscarse medallas, en donde no hay medallas. Y Néstor contaba ya, entrada la noche, no, dice yo, la verdad que lo más riesgoso que hice fue porque me mandaron, dice, fui con el AMI 8 de mi viejo, que si se llega a enterar me mata, dice, fui con el AMI 8 de mi viejo hasta la frontera con Chile, recogí una compañera embarazada que era de un conjunto folclórico y la llevé desde la frontera con Chile, que venía escapada, ya se había dado el golpe en el 73, a Allende, el golpe de Pinochet, y la llevé hasta Bahía Blanca, donde otros compañeros la recibieron para que pudiera seguir hasta Buenos Aires. Nosotros no terminábamos de creerle, porque era una historia, un AMI 8, un viaje con una mujer que ni te acordás el nombre, lo único que sabés que estaba embarazada, pero años escuchando la anécdota de la misma hora, era ya con whisky de por medio, hasta que Néstor llega a la presidencia de la Nación. Y llega un hombre con una carta de su hermana que estaba en México, que le pregunta, me dice, flaco, este flaco que juró de presidente, ¿no sabés si tenía un AMI 8? Y una vez llevó una compañera hasta Bahía Blanca. Bueno, y ahí recién
Y ahí recién, después de leer esa carta y ver quién la traía, pudimos reconstruir completa la historia. El que la traían eran los hermanos de esta chica, que es hermana de Javier Calamaro y de Andrés Calamaro, que era parte de Huerque Mapu, que se había escapado de Chile en esa época y que se quedó exiliada viviendo después en México. Estas cosas, digamos, yo siempre lo valoré mucho a Néstor porque siempre pensé de él que tenía, digamos, más fuerza que ningún político para perseguir un objetivo. Porque tenía el 1%, el 99% de desconocimiento, y él creía en sí y creía que iba a poder cambiar la Argentina si llegaba. Y hizo las dos cosas. Aunque llegara en un AMI 8. Aunque llegara en el AMI 8, y probablemente ni AMI 8 claro. tenía ya digamos, en ese 22%, le quedó todo, girones en el camino, lo que tenían en las ideas. Seguro. Y bueno, vos estuviste acompañando tanto al gobierno de Néstor como de Cristina desde una secretaría muy clave, Sí. la Secretaría Legal y Técnica, porque por allí pasan todos los proyectos, los decretos, las decisiones que se van a tomar y tienen que tener un marco constitucional. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con sus 21 puntos, la asignación universal, esto de poder de nuevo sacarle el dinero, los fondos que tenían a la FJP y llevarla al Estado. Bueno, tantas cosas, aerolíneas, YPF. Había un background que venía de la política. Nosotros asumimos la Municipalidad de Río Gallegos con la Municipalidad quebrada. Y sin plata salíamos a limpiar las veredas, los funcionarios, con Néstor a la cabeza. Llegamos de la municipalidad al gobierno provincial y teníamos, digamos, quienes habían estado en el gobierno dejaron un 32% de aumento, pero los salarios impagos. Así que tuvimos que tomar una medida, que acá se debe acordar Luis Barleta, que colaboró con nosotros todo ese tiempo, a quien aprovecho para saludar, que fue una medida de declarar la imposibilidad de pago de los haberes del mes de diciembre, con la promesa de regularizar, es decir, también estaba el Estado provincial quebrado, con posibilidades de mejorar, y lo sacamos adelante. Y llegamos al país después del 2001. Es decir, como si hubiera un karma de las crisis que nos persiguen. Hemos sido como los grandes sanadores de las políticas neoliberales o de las políticas liberales, aplicando exactamente en cada uno de los lugares que estuvimos la regla contraria. Por eso digo que esta gente piensa que va hacia el futuro, pero puso proa hacia el pasado con el tipo de medidas que toma, ¿no? Y en ese sentido nosotros teníamos mucha más visión estratégica de lo que necesita el país. Y eso es Néstor, es Cristina, en su tosudez y en el no tenerle miedo a la repercusión del acto, o mejor dicho, tener la valentía suficiente para poder hacerlo y aguantarse lo que venga. Hay cosas ahí que fueron muy buenas, por ejemplo, recuperar la administración de los fondos de jubilación y pensión, rompió un negocio espurio y probó que el Estado era mejor administrando como fondo de garantía de sustentabilidad la plata de los jubilados o la plata que van ahorrando los jubilados para su jubilación que cualquier sistema inventado en Chile o inventado en cualquier lugar. Y hoy los chilenos sufren el hecho de que los primeros que se jubilan con el sistema que nos vendieron a los argentinos en la década del 90 no paga la jubilación que se merece nadie, ¿no? Entonces, esa medida, discutimos, digamos, con Repsol la recuperación de YPF, que acá cuando hablaba Agustín de que nos quieren correr por izquierda, yo recuerdo muchos debates de la historia argentina. Me acuerdo de uno en particular porque estaba leyendo Scalabrini Ortiz, y cuando Perón toma la decisión de nacionalizar los ferrocarriles, algunos y desde la izquierda querían no, es un mal negocio para el país porque lo está pagando caro, además ahí sabiendo
que los ingleses no habían puesto mucha plata para hacer los ferrocarriles en Argentina, toda plata del Estado argentino y plata de los argentinos. Se conoce en la historia del Central Argentino, que se hizo de aquí. Pero Scalabrini Ortiz le manda una carta al general Perón el 1 de marzo de 1948, donde le dice: usted está tomando el control de la economía argentina. No importa cuánto le pague, pero la idea de discutirlo desde izquierda, como dijeron, es mucho lo que te están pagando a Repsol. Pero el recuperar YPF para la República Argentina fue recuperar Vaca Muerta. Fíjense que lo único que habla ahora el gobierno es de Vaca Muerta. Y Vaca Muerta, los argentinos podemos decidir algo porque a tiempo recuperamos YPF de las garras de Repsol. Lo pagamos, por supuesto, porque fue una ley de expropiación, aplicamos la Constitución de la Nación Argentina y un principio, el de expropiación, que es válido en todo el mundo y en cualquier sistema. Esas son cosas que le dieron. Yo digo que si Roca se jactaba cuando entró el gobierno porque había hecho el acuerdo con Chile en 1881 y en 1891 para tener ya consolidada la Patagonia como parte de la Argentina, de que había ampliado la patria, Néstor y Cristina también ampliaron la patria, no en la extensión territorial, en la profundidad del poder, de los poderes del Estado en la Argentina. Un presidente decide más hoy que lo que podía decidir Néstor allá en el comienzo, en el 2003. Un presidente hoy tiene más posibilidades de opinar sobre Vaca Muerta porque nosotros tuvimos la valentía para expropiar YPF y recuperamos no solo la capacidad de decisión sobre el área, sino la capacidad técnica argentina para conducir la experiencia del fracking, que es una experiencia nueva en el mundo, que no se sabe bien cómo va a seguir, pero Argentina forjó técnicos argentinos que hoy están huyendo de YPF, a otras empresas petroleras, en una cosa que no se ve, pero que se sufre todo el tiempo. Es como si nosotros no hubiéramos visto todos los científicos que se fueron de la Argentina desde 1969 para acá, y cuántos volvieron con los gobiernos de Néstor y Cristina, y no advirtiéramos cómo fortalece a un país esa repatriación. De modo que es cierto, si Roca pudo decir: acá le doy más patria que la que yo recibí, nosotros también podemos decirle a Macri: teníamos mucha más patria el 10 de diciembre del 2015 que la que tenemos hoy, pero muchísima más que la que teníamos el 25 de mayo del 2003. Bueno, esto que contás tiene que ver con la soberanía nacional, pero también en esta etapa de neoliberalismo tardío se vuelve a hablar de la copa que va a rebasar y que nos va a llegar a los que estamos abajo esas ganancias y esas riquezas. Sin embargo, vos mencionaste, y lo hiciste hoy en rueda de prensa, lo importante que fue la asignación universal, porque lo que generó es precisamente un movimiento en el mercado interno que estuvo en la línea de esto de no esperar que la copa rebase, sino la de empezar a calentar la economía, no enfriarla. Bueno, creo que eso es más que un aporte teórico práctico, yo diría fue la destrucción de un mito en la Argentina. Hay dos grandes mitos en la Argentina, digamos, de que la inversión extranjera es lo que nos va a sacar adelante. El que está hoy instalado. Que está instalado. Y el otro es que hay que esperar que la inversión derrame en trabajo o que lo que ganan los ricos, los empresarios, va a terminar en el bolsillo del pobre. Eso es una fe religiosa que tienen, son dos componentes de una fe religiosa que ha tenido en los gobiernos de Néstor y Cristina un mentís rotundo, porque hasta el 2003, 2004, 2005, se podía a lo mejor discutir teóricamente esta cuestión que está en el centro del neoliberalismo.
Sin embargo, la Argentina viene de protagonizar un mentis práctico a esas teorías, en ambos casos, porque yo recuerdo de todas las medidas que tomamos, la primera que tuvo un efecto inmediato en la actividad comercial fue la asignación universal. Para mí fue la prueba práctica de que, a contrario de lo que nos han venido diciendo los economistas liberales, y hoy creo que es aniversario del nacimiento de Adam Smith, que no era tan bruto como quienes dicen que adhieren a sus teorías, fue, digamos, la mejor. La economía se saca adelante cuando hay mercado interno. Y no hay mercado interno si los sectores populares, que son los que tienen más capacidad de número para gastar, no gastan. Entonces, el problema es que la clase media, cuando tiene éxito en su negocio, se piensa que es porque es buen comerciante. Y no advierte que tiene que cuidar al empleado, a lo mejor como hacía Henry Ford, que decía que quería que fuera su auto barato para que sus propios obreros lo compraran, porque él trabajaba para tener mercado. Es como en Argentina, como que el comerciante que tuvo éxito en los 12 años de estos gobiernos, no advirtió que en la base de su éxito estaba el hecho de que había más plata en el bolsillo de los más humildes de la Argentina. Es decir, yo rescato la experiencia del 2003 hasta el 2015 como la experiencia práctica donde se da un mentis a los mitos. La Argentina crece si tiene mercado interno, y tiene mercado interno si los sectores humildes no se lo gastan en tarifa o no se lo gastan en no tener nada, en pedir. Entonces, un consejo para los liberales: prueben, en lugar de deprimir el ingreso de los trabajadores, a mejorarlo. Y ahí van a mejorar, ahí puede haber brotes verdes, ahí puede haber alguna. Esto no es ya una cuestión teórica, esto ha sido probado en la práctica de la Argentina. Nosotros no estuvimos discutiendo 12 años tarifas con las empresas de gas, con las empresas de eléctrica, con todas las empresas de vicio. Néstor sabía que por cada peso que no incrementaba de tarifa, le daba al trabajador que podía discutir en paritarias un peso más para poner en el mercado. Porque hasta que tengamos la capacidad para exportar todo lo que necesitamos el mercado interno. Es más, si aplicamos a rajatabla la tesis que ellos tienen de que es solo el campo y es solo la industrialización de lo que el campo pueda producir, agregarle un poquito de valor a eso, ahí están construyendo una Argentina para 20 millones, no para 40 que somos. Ahí están dejando fuera de la Argentina, empobreciendo, que eso es la tarea que se nota, que están cumpliendo. El efecto práctico se ve rápidamente. Por eso, se podía discutir si derrame o inversión pública para que haya mercado interno antes de los gobiernos del 2003 al 2007, del 2007 al 2011, del 2011 al 2015. No son 2 días. Fueron gobiernos que pueden mostrar números de la economía donde mejoró y creció toda la economía argentina. Nosotros habíamos, en el discurso de Néstor del 2003, había pensado que íbamos a poder crecer a un ritmo del 3,5% anual. Sobre esa base se estructuró el pago de la deuda. Este es el tercer mito. Pero un mito que la teoría del derrame. No existe. Es más exitoso el ponerle a los trabajadores plata en el bolsillo, que luchen por su participación en el Producto Bruto, que tengan su participación digna en el Producto Bruto, que quitarle salarios para que alguien se adueñe de esos salarios. El que se adueña el salario nutre las cuentas que marcan que los dólares van de los centros dependientes a los centros del poder mundial. Ese era uno de los mitos. El otro mito, la inversión extranjera, ni También. recordar, la Baring Brothers no fue inversión extranjera, fue un endeudamiento que ni siquiera vino plata a la Argentina en cantidad suficiente. Este pago a los buitres va a sacar de la economía argentina todo lo que la economía argentina produzca en los próximos años, porque en algún momento se va a empezar a pagar. Por eso era incomprensible que festejaran que habían endeudado a la Argentina. Es incomprensible que un gobierno en el marco mundial actual festeje
que tienen mucho endeudamiento y que mande a las provincias a endeudarse en lugar de mantener. Es bueno un tipo de endeudamiento para poder hacer obras de infraestructura. Un ejemplo, las represas en Santa Cruz están pensadas con financiamiento externo para construirlas y que se empiecen a pagar después que se terminen, cuando ya estén produciendo energía que se pueda vender al comercio exterior. Hicieron todo para destruirlas, hicieron todo para no hacerlas, pero como tiene un cross default con el swap del Banco Central y con el Belgrano Cargas, que es también financiamiento chino, no pudieron, porque hay un interés del financiamiento chino en hacer una experiencia de construcción de represas fuera de China y en Latinoamérica. Por eso se ha mantenido vigente esta posibilidad y ahora parece ser que agachan la cabeza y dicen que en septiembre van a comenzar a construirlas. Después del viaje que hizo a China, Macri, pues estamos hablando del momento que es actual. La segunda vez que se encuentran y con las mismas promesas todavía incumplidas. Claro, pero hablaba de los mitos, mencionaste esos tres, y también, bueno, podríamos preguntarte cuáles fueron las leyes más resistidas. La ley de servicios de comunicación audiovisual. Muchos compañeros analizan, digamos, porque nosotros estamos llenos de análisis científico. Sobre todo somos muy ricos en darnos explicaciones muy sabiondas, y algunos compañeros dicen, no, lo que pasa es que amontonaron muchos conflictos y entonces se pelearon con todo y entonces entró Bueno, son explicaciones, digamos, cualquiera puede creerla o puede mostrarlo. Yo creo que ley de medios de comunicación audiovisual, primero que fue pedido por la sociedad. Yo me encargué que en ese proyecto de ley estuvieran incluidos los 21 puntos que el colectivo social de periodistas y propietarios del medio había construido como una manera de mejorar la situación de los medios de la Argentina. La coalición por una radiodifusión democrática. Hicimos ese proyecto de ley, yo digo, el diagnóstico era exactamente lo que había que hacer en ese momento, porque a lo mejor podemos haberlo no planteado bien, podemos haber cometido muchos errores, pero ese diagnóstico de que no existe democracia si no hay democracia en los medios es absolutamente correcto. Y la prueba es el blindaje que puede imponer Clarín hoy para defender un gobierno antipopular y excluyente, digamos, que lleva la bandera de la exclusión en sustitución de la bandera de la igualdad. Carlos, bueno, seguiríamos hablando de toda la gestión de gobierno que algún pensador definió como la anomalía kirchnerista, ¿no? Ricardo Forster. Sí. Pero lo cierto es que estamos en este contexto que planteaba Agustín, estamos con esa necesidad que también Patricia señalaba de salir a hablar con la gente, de empezar a militar cuerpo a cuerpo. Y se vienen estas elecciones de medio término y también hubo en el C5N una entrevista el 25 de mayo en donde Cristina trazó algunos ejes. Sí, como si Cristina hubiera sido una cuestión espectral de la Argentina también, para hablar en los términos de Foster. Parecía que no estaba, pero estaba. Sí, claro. Bueno, seguramente en esa comunicación que tuvo con todo el pueblo desde la tele, Cristina dijo varias cuestiones. ¿Cuáles son las que vos destacás? Yo, no particular, pero yo digo que veo en la Argentina. Cristina fue la que dijo muy a tiempo y mucho antes que ahora el empoderamiento es de ustedes, es de la sociedad. Dijo en algún momento, no va a pasar nada que ustedes no quieran. Lo dijo en distintos idiomas y lo sigue repitiendo. Yo creo que ha tenido mucho éxito, tanto en el diagnóstico como en los efectos que ha producido. Yo creo, también dijo en algún momento que este iba a ser un periodo incómodo para los dirigentes, pero cómodo para la gente. ¿En qué sentido? Yo advierto que este empoderamiento ha ocurrido y los únicos que no se han enterado todavía
es parte de la dirigencia política. Una cuestión que no nos soluciona todo. Una cuestión que no nos soluciona todo. Porque después hay que bajar la realidad. Yo lo veo caminando la calle, que no dejo de caminarla, y tengo un test para dirigentes políticos y para la gente. En lo único que estamos de acuerdo es en Cristina. Para abajo de Cristina, todo está en discusión. Yo les cuento en qué consiste el test. Me pongo como tenía la fama de que tenía el lápiz, ¿se acuerdan? De todas las cosas horribles que han dicho de mí, esa era una de las más inocentes, digamos. El terrible lápiz de Zanini, qué sé yo. Pero me pongo con el lápiz a hacer la lista. Bueno, digo, la pongo primero a Cristina. A ver, ¿quién la acompaña? Provincia de Buenos Aires. A ver, ¿qué lo ponemos? Y empiezo a nombrar compañeros. Son todos no. Pero además, en el último tiempo, y sobre todo después del éxito de la manifestación en la Plaza de Mayo con el 2x1, que me encontraba con gente que iba saliendo de ahí, era el reclamo, ojo, pero no van a poner a tal en la lista porque no lo votamos, no van a querer poner tal. Es decir, como diciendo, sean muy coherentes, pongan gente que no le falla a Cristina, ¿no? Y bueno, y ahí está la tensión entre la amplitud que necesitamos para convocar a los más y el reclamo de coherencia para que una vez en un cargo no traicione, ¿no? Y creo que ahí tenemos que aprender a dos bandas. Tienen que aprender los dirigentes a ser amplio y comprometer coherencia. Por eso está bien esto que anda diciendo Máximo por todos lados. Ojo con la unidad. Unidad sí, pero con un objetivo que compartamos todos. No es unidad por la unidad misma para decir, ah, qué bueno, estamos todos unidos. Tenemos que estar unidos con un objetivo, con un programa. Con un programa, y esto es lo que decía Agustín, el programa básico. Tampoco tenemos que ponernos de acuerdo ahora y pensar todos igual. Nunca el proceso que nosotros protagonizamos con la sociedad, que vos le podés poner peronismo, kirchnerismo, cristinismo, son tres nombres de la misma cosa en distintos momentos históricos. Porque estamos designando un movimiento que es diverso, que es plural, que es democrático, que es nacional y popular. El intento desde el otro lado es encorsetarnos en determinar, no son lo suficientemente cristinistas, no son lo suficientemente cristianistas, no son el examen de sangre para el ingreso, es lo que bueno, dejemos que sea la sociedad la que decía, tampoco podemos caer en el anarquismo, así que listas, vamos a tener que poner un nombre, vamos a tener que poner. Entonces, tienen que aprender los dirigentes a ser amplios y convocar a los distintos, y tiene que aprender también el empoderado para que sepa de su poder y tenga la grandeza como para acompañar un proceso en donde vamos a tener que seguir aprendiendo todos. Yo creo mucho en esto y lo veo en esta sociedad, y me hace acordar algo que leí en Noam Chomsky, que fue un batallador en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, que protagonizó, organizó conferencias, marchas, un montón de cosas en la lucha, pero tenía la grandeza de reconocer que había hecho más Rosa Parks cuando no se levantó del lugar que no era para los negros del colectivo y defendió su dignidad desde ese lugar. Dice, esa mujer con ese gesto digno hizo mucho más por el avance de los derechos civiles en Estados Unidos que todo lo que hemos hecho nosotros en todas las universidades. Y digo, para decir algo, ese compañero que inventó estos gobiernan para los ricos hizo más que cualquiera de nosotros para definir correctamente un fenómeno como el gobierno de Cambiemos, que es una gran estafa electoral, como dijo Cristina
en ese reportaje, creo que en ese reportaje fue ahí donde lo desarrolló con más fuerza. Y fíjense ustedes si no está la defensa de la dignidad en las manifestaciones de los trabajadores para aquel paro de marzo, del CTA y el de la CGT. Si no está la dignidad en juego en este 2x1, esta manifestación maravillosa que fue defender cosas intangibles, cosas que son exactamente de la dignidad. Entonces, en la medida que como sociedad nosotros defendamos nuestros derechos en el ámbito donde estamos, vamos a estar aportando para que ese empoderamiento sea realidad, porque yo creo que ese empoderamiento, primero que fue ese empoderamiento el que nos llevó de no poder pasar el 40% de los votos en la primera vuelta a el 49,5% de la segunda vuelta. No es poco. Pudo haber sido el triunfo, y yo en ese momento vi que había un reclamo de la sociedad hacia los dirigentes. Yo no lo había vivido. No es que se estuviera renegando de la política, se le estaba pidiendo a la política que diera resultados. Esto es un punto que va a estar presente, mucho más presente de lo que muchos creen en la política argentina. Porque claro, el nuevo sistema de dominación mundial pasa por concentración de los medios, pasa por empoderamiento de los jueces y por debilitamiento de la política. Cualquier política. Les molesta la política porque la política tiene un germen de cambio que ningún poderoso está dispuesto a aguantar. Y acá vuelvo, porque recuerdo que estábamos hablando de otra cosa al comienzo de la pregunta. La ley del medio la borraron de un plumazo, pero a la lucha de los derechos humanos no la pueden borrar de un plumazo. Pero el diagnóstico que nos llevó a la ley de medios era correcto. No hay futuro para la democracia en Argentina si no se cambia la estructura de los medios. No sé qué gobierno lo va a hacer, no creo que está protegido, y que no advierte que esos medios lo utilizan como si fuera un bien descartable, desechable, como le va a pasar a cualquier político. Yo contaba recién, hablábamos con Agustín, de un libro de Humberto Eco, que me parece que resume en pocas palabras lo que está pasando en el mundo. Él lo escribió en 2015, un año antes de morirse. Se llama Número 0. Yo le encontré ahí, digo, cómo ha cambiado el mundo. Digamos, voy asociando cosas, ¿no? Yo me acuerdo que Borges decía que los diarios eran palimpsestos, que no podía ser que ocurriera una vez por día una cosa que le interesara a la humanidad. Entonces el diario salía medio como al pedo, ¿no? Que había que inventar un hecho que le interesara. Borges, respecto del diario. Después viene Bourdin, el francés, que dice, ojo con la televisión, te juntan un periodista y un experto, y esto va a crear pensamiento basura. Bueno, estamos en el reino de los palimpsestos y del pensamiento basura. En 1930, Roberto Alba escribe Los 7 locos y los lanzallamas. Y se imagina, para cambiar la estructura de una sociedad, una revolución, que van a hacer los 7 locos y los lanzallamas van a quemar las 40 principales manzanas de la ciudad de Buenos Aires, y eso va a cambiar la política. Mirá qué foquismo, qué prolegómeno de lo que después fue lo que se vivió en la Argentina. Sí. Humberto Eco, en el 2015, imagina un poderoso con mucha plata, yo diría un Berlusconi, fundando un diario. En lugar de quemar las manzanas, fundar un diario. Pero ni siquiera un diario para publicarlo. Era un diario para extorsionar a los poderosos, mostrándoles cómo hubieran editorializado ellos las noticias. De modo, decía él, en lugar de gastar en tener 100 trabajadores de diario, voy a tener 10, y el efecto va a ser el mismo, voy a tener influencia sobre los poderosos. Él, que es el periodista que está encargado de construir ese diario, de mantenerlo vivo, el que conduce esto, le dice a otro personaje, ya quien encuentra ese libro es una joyita muy cortita,
vienen entremezclados un ensayo sobre periodismo y una historia sobre Mussolini y su presencia en Argentina y la mentira de que lo habían matado. Vienen mezcladas las cosas y terminás al final. Pero mira, esto es página 54, así que son los comienzos del libro. No es una cuestión central, pero a mí me llamó poderosamente la atención. Porque es la primera vez que alguien me enseña que el Mani Pulite italiano marcó un punto de inflexión. Y ese periodista le dice a su periodista estrella, mirá, dice, el Mani Pulite marcó que Estados Unidos no necesita más a la política, ni a la democracia cristiana, ni al Partido Socialista para dominar Italia. Lo que necesita son los medios y la acción de los jueces con un libreto que le van a escribir los servicios estadounidenses. Y hoy, si ustedes ven, la CNN fue captada inventando una noticia. Así, esos ingredientes están en el golpe a Dilma, están en Argentina, en donde nosotros fuimos a las elecciones, es un nuevo orden mundial con medios y jueces acorralando a la política, político de cualquier tipo, y todos ellos tratando de que cada vez menos gente se interese en la política, porque la política, si uno mira el mundo, va a ser el único lugar que van a tener los pobres y los excluidos para poder transformar su realidad, para que haya un Estado con capacidad para regular, un Estado con capacidad para defender y un Estado con capacidad para proteger. Porque si no hay Estado, ¿quién va a defender el derecho de los trabajadores cuando quieran hacer una huelga? ¿Quién va a defender el derecho de los que menos tienen a tener salud pública, a tener educación pública? Yo me considero un producto de educación pública en la Argentina. Y lo más agredido, una de las cosas más agredidas en la Argentina de hoy es la educación pública. Y sus protagonistas, que deberían ser los más fuertes protagonistas del cambio cultural en Argentina y que todavía no terminan por serlo, por los debates, por todas las cosas cruzadas, por el individualismo que hemos recibido muchas veces. Pero digo, si no hay escuela pública, los pobres van a ser más pobres, porque es el único bien al que pueden acceder sin pagar. Y eso, digamos, no fue el poder recibirme, como contábamos al comienzo, de abogado, no fue mérito mío. Hubo, digamos, por supuesto, yo puse mi esfuerzo, mis ganas de estar, las ganas de sacarle a mi madre de la pobreza extrema, poder hacerla que esta vieja, que lo logré, pudiera vivir sus últimos años tranquila, con un buen pasar. Tampoco ningún lujo, si la vieja no quería lujos. Ella quería saber que tenía para comer mañana. Bueno, eso conmigo lo logró, pero yo no hubiera podido lograr llegar a ese punto si no hubiera habido una escuela primaria en la que para concurrir me dieron una beca, porque no teníamos para comprar los libros, me daban los libros en esa escuela primaria. El municipio de la ciudad de Villanueva me daba los libros como una beca para los estudiantes que tenían los mejores promedios. En la secundaria se repite el mismo proceso. Y llego a la universidad porque eran buenas mis notas. Yo, digamos, terminé obteniendo medalla de oro en la primaria y medalla de oro en la secundaria. Entonces tuve acceso a una beca en la Universidad de Córdoba, hasta que el macartismo me la sacó, digamos, al año y medio de estudiar. Entonces perdí la posibilidad de tenerlo. Pero digo, había un país que había construido una escuela pública a donde nos juntábamos los hijos de las maestras, los hijos de los ricos y los hijos de los pobres, y nos igualábamos. Había un país que tenía escuelas en donde había maestros que trabajaban y venían a dar clases. Y había una universidad que estaba abierta al pueblo y que había sido visión estratégica del general Perón cuando dijo: yo no puedo seguir educando a 100.000 estudiantes, tengo que educar 1 millón porque la Argentina tiene poca gente y entonces tenemos que tener la ventaja de tener los mejores científicos, los mejores técnicos, los mejores estudiosos, y eso no lo va a lograr nadie con su plata, o si lo hace con su plata van a ser unos pocos, como es hoy todavía Chile, que se endeuda, o como es la propia Estados Unidos. En la Argentina, gracias a esa estructura, a esa sociedad, con sus claros y sus oscuros, sus historias, sus puntos de vista, sus luchas, sus grietas,
mantuvo una educación pública que hoy está en riesgo. Yo digo, hay dos cosas, siguiendo con esto de los mitos. ¿Se acuerdan cuando a Cristina la hostigaban con carteles que decía queremos preguntar? Digo, ¿por qué no vienen esos mismos periodistas con un cartel que diga queremos repreguntar? Porque no hay funcionario del gobierno nacional que resista una repregunta. Como no la tienen a esa repregunta, no la resisten algunas publicidades. Yo vengo de Rosario, me choco casi con un cartel que dice una inversión en infraestructura como nunca antes en mi historia. Eso es una mentira. Nosotros hicimos 2000 escuelas. El presupuesto nacional nos dice que estén invirtiendo más en educación pública que lo que invertíamos nosotros en estos 12 años. ¿De dónde sacan que no tiene posibilidad de contestar una repregunta ese cartel? Es decir, y para poder hacer esas cosas necesitan concentración de medios. Entonces, dar la batalla para democratizar los medios fue una batalla central. Se frenó de la justicia, que fue otra de las batallas que quiso dar Cristina, democratizar la justicia para que juegue un papel que tenga más que ver con el sentido de la sociedad. No en el sentido que quiere Macri, jueces que lo representen a él para seguir cometiendo cosas que él llama errores y que son crímenes, como Panama Papers, como Correo, como Avianca, como Odebrecht, que quiere de alguna manera encontrar en la punta del ovillo algún criminalista y resulta que en la punta del ovillo está él, su familia o sus amigos. Carlos, hablabas de que hay de verdad un empoderamiento en algunos temas, mencionaste los 2x1 en relación a que también culturalmente el pueblo nuestro comprendió la lucha de los derechos humanos y esta lucha que vino de organizaciones que al principio lo hicieron en soledad. Eso es algo que el pueblo empoderó, no pudieron con el 2x1. También hay otras luchas más recientes que tienen que ver con, por ejemplo, las mujeres y el Ni Una Menos. El 3, hace un par de días, hubo una movilización en todo el país y esto habla claramente también del protagonismo de las mujeres. No por casualidad acá estamos con un gremio, con un sindicato en donde hay una dirigente que es mujer, está Patricia Munier como secretaria general. No por casualidad también hay otras mujeres desempeñándose en esta tarea de salir a pelear por la dignidad. El mismo candidato, Agustín Rossi, habla de la posibilidad de equilibrar en las candidaturas esta cuestión de género. Y vos señalaste esa anécdota que pinta en Estados Unidos lo de la mujer, una mujer que se negó a que la desplazaran. Las madres y las abuelas de acá. Y las madres y abuelas de acá, claro. Mujeres. Claro. Yo siempre pensé que una parte del enojo que despierta en algún sector la figura de Cristina tenía que ver con su condición de mujer. Y creo que es muy importante el papel que jugó Cristina para este empoderamiento de la mujer. Para mí es parte de ese proceso del que yo hablo. La pérdida de los sujetos emancipadores. Yo digo, el sujeto emancipador de esta época es el sujeto que lucha por su dignidad. Y es tan profunda la cuestión de género, que si no lo reducimos a cambiar patriarcado por matriarcado, la ponemos en conseguir igualdad, tiene una potencia, tiene una fuerza, que nadie sabe dónde va a terminar, porque, digamos, es notable la capacidad, yo digo, una de las fortalezas que tenía Cristina, desde su condición de mujer. Fíjate que eso también era un obstáculo por ahí. Yo recuerdo, Hugo Moyano tenía una relación con Néstor que nunca pudo reproducir con Cristina. Y mucho tiene que ver su condición de sindicalista con ese determinado nivel que no le permitía estar dependiendo
de una mujer. Yo recuerdo el acto de River, en donde dice, una vez va a llegar un trabajador, y Cristina dice, yo soy trabajadora de los 18 años, ¿no? Pero, ¿será que mi vieja es una mujer tan fuerte y he trabajado tanto con mujeres que para mí la cuestión de género es una cuestión, nunca discriminé a la que estaba discutiendo conmigo, a la que estaba trabajando conmigo por su condición sexual o por su condición de género, y he trabajado bien con gente de las más diversas extracciones políticas y de las más diversas convicciones. Cristina tenía, porque yo recuerdo, mira, en el 2000, ¿te acordás que era el debate del milenio? Todos querían hacer. Le preguntan a Gabriel García Márquez, ¿por qué no escribe una hojita de qué se puede hacer para mejorar el mundo ahora que llegamos al año 2000? Y él escribe una cosa, no es más que una página. Búsquenla, está publicada. Y él dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, tantos años con la racionalidad masculina, ¿por qué no le damos el poder a la mujer para que se haga cargo con la institución femenina? Esto lo dijo García Márquez en el 2000 y nadie lo escuchó. Yo me enfrentaba con Cristina y decía, pero ¿por qué se hace esto así? Bueno, porque siempre se hizo, Cristina. ¿Y a mí qué me importa que siempre se hizo así? ¿No? Es decir, yo creo que esa frescura para enfrentar con nuevos ojos lo viejo, la tenía también por su condición de mujer. Yo no le resto ni un puntito a la importancia del hecho de que haya sido mujer, y es más, una mujer que no se masculinizó en el gobierno, que no perdió la feminidad, que no necesitó ser hombre para mandar, que no necesita ser hombre para mandar. Bueno, se lo cantan a ella, te lo cantan a vos, que tuviste ahí también un rol importante en todo lo que se desarrolló, ¿no? En estos 12 años ganados, indudablemente ganados. ¿Cómo hacemos para volver? Bueno, está la tarea de la política. Y ahí está esto, solucionar correctamente esto de la amplitud. Cristina en algún momento dijo Frente Ciudadano, Frente Amplio, tener capacidad para convocar a todos los heridos de este proyecto y expresarlo. Esa siempre ha sido la función de la política. Siempre ha sido la función de la política. En las listas, expresar lo que el pueblo está esperando que pase en la realidad. No tener miedo y no quedarnos cortos. Y seguir encarnando el cambio en Argentina. No nos frustremos porque otro se adueñó de la palabra. Recordemos que en el discurso del 25 de mayo del 2003 dijo: el nombre del futuro es cambio. Si no cambiamos, este país se va al carajo. Y tenemos que producir ese cambio, pero un cambio sin estafas, un cambio en el sentido correcto. Este gobierno construye exclusión y desigualdad, marcha hacia el pasado y cree que va al futuro. Son víctimas de sus propias ideas. Esperan que venga un Mesías con dólares para ponerle, y el día de mañana van a tener que apretar a todo el pueblo argentino y a todas las provincias de Argentina para pagar los vencimientos de la deuda externa gigantesca que han construido. Ellos van alegres a un lugar que no sepulta. Nosotros, que estuvimos con protagonismo en la construcción de la igualdad, no olvidemos que la solución a los problemas del mundo, cualquiera de los problemas del mundo, lo dijo la Iglesia en la homilía del padre del Monseñor Poli en la Catedral Metropolitana. La desigualdad va creando problemas de seguridad en las sociedades. No se piensen que es otra cosa. No se piense que es otra cosa. El único remedio que tiene el mundo en su condición actual es un enorme respeto por los derechos humanos. El hecho de que haya terroristas en el mundo no debe ser un pretexto para que haya una violación mundial de los derechos humanos. Esto lo decía Néstor en la ONU durante todos los años en que fue.
El terrorismo hay que combatirlo, pero no puede ser el pretexto para que haya pérdida de derechos, de los derechos humanos de los demás. El remedio para el mundo, sigo creyendo en eso, es la igualdad. Y yo puedo decir, después de haber sido secretario de gobierno en la Municipalidad de Río Gallegos, después de ser ministro de gobierno y diputado en la provincia de Santa Cruz, después de ser miembro del Tribunal Superior de Justicia en la provincia de Santa Cruz, después de haber sido 12 años y pico, 12 años y medio, secretario legal y técnico de la Nación Argentina, que me enorgullezco de esa historia que yo tengo, que me ha permitido llevar a la práctica ideas que yo profesaba cuando estaba en la universidad, porque en la universidad yo decía que no había que tener al fondo supervisando la economía argentina, y en el gobierno le pagamos al fondo para que no supervisara la economía argentina. Yo hablaba del repudio de la deuda externa y reestructuramos la deuda externa e instalamos un principio que es el mismo principio que van a tener que respetar los acreedores actuales de la Argentina. No hay muerto que pague sus deudas. Si la Argentina no crece, no va a poder pagar ni esta deuda ni ninguna que contraigan. Hay que poner a la Argentina de camino hacia el crecimiento, porque si no, no tenemos futuro. Y en ese futuro estamos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Nuestra dignidad tiene que estar al servicio de la defensa y fortalecimiento de este ideal de crear igualdad como fórmula para todos los problemas del mundo. Yo ese fueguito no lo perdí. Donde milité pensando que la igualdad era el objetivo. Yo puse esa búsqueda de igualdad en el centro de mis convicciones, y todavía hoy, después de todos estos años, la conservo y la refuerzo. Yo no quiero que quede ningún argentino fuera de la economía, ningún argentino sin trabajo. Tenemos que lograr crear igualdad, y la única manera de crear igualdad es salud pública, educación pública y trabajo. Carlos, y así como vos te enorgulleces de haber participado de los gobiernos que transformaron, como los de Néstor y Cristina, nosotros estamos orgullosos de que hayas venido aquí, que cuando nos encontramos aquí en el Instituto Patria te dije si podías darte una vuelta, dijiste con mucho gusto, y cuando buscaste referencias y viste que estaba Sadó, que estaba Agustín, no lo dudaste. Así que gracias en nombre de todos nosotros, de todas nosotras también, para que el género no sea un escollo. Gracias por esta generosidad de haber venido y de haber conversado y participado de este acto. No, la generosidad ha sido de ustedes, el agradecido soy yo. Yo no lo sentía como público, sentía muchas veces mirándolo a los ojos que pensamos esas cosas. A mí me tocó decirlas en este ámbito que me resultó muy cálido y muy bueno. Así que cuenten conmigo, como yo he contado con ustedes esta noche. Muchísimas, pero muchísimas gracias.